Buenas, ¿se Bueno, escucha bien? sí, sí. Yo Sí. dentro de poco vamos a largar ya conducción al doctor Carrión. Me presento, me llamo Gregor, pertenezco a lo que es la UEU, donde hemos estado pasando resúmenes, ayuda con los libros. Seguro algo no han preguntado, no sé si quieren escribiendo en qué horario son en el chat para que vayamos viendo quién trajo más gente. También no sé si hay algún compañero mío acá, a ver, ¿estás, Valen? A ver si está Valen. Si estás, Valentina, habla, no seas tímida. Cande, que está en el chat porque no tiene micrófono. Mucho de las 4 de la tarde, muy bien, Lucas. Otro de las 14, muy bien, Cande. Dale, Valentina, no te hagas tímida. Deja de escribir el privado, habla con los chicos. No sé si quieren ir preguntando algo mientras que se une el profesor. Pues recuerden que van a poder, al profesor le van a poder hacer cualquier pregunta que quieran por el chat y después Valentina se lo va a transmitir al profesor para que le conteste, así que hagan trabajar al profesor. Que si lo conseguimos es justamente para que trabaje y le enseñe todo lo que tienen dudas ustedes. Ahí está Valentina. Hola, buenas tardes. Buenas. Ah, son un montonazo de la tarde. Sí, también tiene que ver con el horario y el profesor, que también da clase a las tardes. ¿Cómo van con el estudio, chicos? ¿Cómo llevan el estudio? ¿Bien? Va a ser igual al primer parcial, el segundo parcial. Misma modalidad, todo. Buenas Se tardes. unió se unió el doctor. Hola, ¿qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué Buenas tal? tardes, ¿cómo Buenas está tardes. usted? Tardes. Buenas Nosotros. tardes. Buenas Profe. tardes. Bueno, Buenas tardes. bueno, nunca Buenas. estuve en un grupo tan numeroso por estos medios remotos. Espero que no tengamos problemas con la conexión, pero No, no, va a eh, estar, tenemos capacidad hasta para 1000 personas, así que usted tranquilo, ah, profe. qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, eh, les agradezco a los chicos de esta agrupación que han tenido la gentileza de invitarme a participar de esta clase de apoyo, de ayuda a los estudiantes ingresantes del IECA. Así que, bueno, no sé si les ha explicado la modalidad que pretendemos hacer, si no se los hago yo. Explíquelo usted, profe. Bien, bueno, a mí me pareció que tal vez lo más provechoso para ustedes podría ser, más allá del tema que nos ocupa, que es el tema del lenguaje, que más que darles una clase demasiado teórica, me gustaría centrarme en las dudas y en las inquietudes y en las preguntas que ustedes tengan. Por dos motivos. Primero, porque va a ser más participativo y más interesante. Y segundo, porque así me orientan a mí hacia las dificultades que se les van presentando a ustedes en los temas, sobre todo ante la proximidad del parcial. Que yo les propongo que si ustedes, en especial Ricardo, si nuclea las consultas de los chicos, por ahí les pueden ir haciendo, se las pueden ir haciendo el chat, etcétera, y él me las va seleccionando y les voy respondiendo las preguntas. Me parece que es mejor orientarlo así que darle una clase teórica abstracta. No sé si ustedes están de acuerdo en eso.
Sí, profe. Bien, Ricardo, te quedaste mudo, estás sin micrófono. Gregor, Sí, estás lo había sin pa- micrófono. sí, Ahí sí, lo está. había pagado. Como le digo, sí, la van Bueno, escribiendo por bueno, el chat y yo se los voy leyendo. dale. Ahora, vayan haciéndolas y voy a tratar de responderlas lo más específico posible. Aquí hay una alumna que pregunta si para el parcial entra hasta la página número 91. Miren, hay una cuestión, chicos, para que no se confundan. En el IGECA tenemos 3 cátedras, A, B y C, mañana, tarde y noche. Entonces, cada cátedra elabora su propio parcial. Por lo cual yo Exactamente. no quiero orientarlos indebidamente en decirle una información que a lo mejor les pueda perjudicar en una u otra cátedra. En principio, menos en lo que siempre he visto y hemos tenido en mi cátedra, de lenguaje se evalúa todo, nada excluido. No sé si le di respuesta a José Fina Cortés. Claro, o sea, en la cátedra C también se evalúa todo, menos el texto de Carlos Kraut de ciencia, pero más de eso se evalúa todo. Bien, bueno, perfecto. Chicos, ya, a ver, ¿ya tienen alguna preguntita que me la vayas pasando, Dife- Ricardo? Sí, diferencia entre connotación y extensión. perfecto, bien. Ustedes saben que nosotros abordamos el lenguaje diciendo que el lenguaje es un conjunto de signos y símbolos que sirven para comunicarnos. Yo siempre le agrego que también es un conjunto de reglas, ¿sí? Pero estos signos o símbolos son elementos materiales que tienen la facultad de representar algo. ¿Qué es lo que representa un signo o un símbolo? Representa un significado. Entonces, concretamente, en los lenguajes naturales, por ejemplo el español, tenemos un conjunto de signos y símbolos que son las palabras del lenguaje, que las representamos con letras, sonidos, etc. Bien, esas palabras del lenguaje son signos o símbolos que representan algo. ¿Qué es lo que representan? Un significado. La problemática acerca del significado es una de las dimensiones del lenguaje, es el aspecto semántico. Sema en griego significa significados, casualmente, ¿no? Entonces, toda la problemática acerca del significado de las palabras es lo que se refiere a lo semántico. Concretamente, cuando empezamos a abordar la semántica, advertimos que los significados de las palabras tienen una doble dimensión, tienen 2 dimensiones. Con una palabra, yo puedo hacer referencia a un conjunto de entes, objetos o hechos que existen en la realidad. Entonces, por ejemplo, si yo digo la palabra celular, ¿sí? Estoy refiriéndome a este de color negro, que es chino, marca Xiaomi, me estoy refiriendo a un iPhone, que es color plateado, me estoy refiriendo a un Samsung, me estoy refiriendo a un montón de celulares, ¿sí? Me estoy refiriendo a un conjunto de objetos que son representados por... Pero si yo me pregunto, ¿cuál es el significado de celular? De la palabra, ¿qué quiere decir celular? Ustedes me dirán que celular se puede definir, la palabra celular, diciendo que a través de un conjunto de notas o de características que esa palabra implica y que me sirven para representar objetos. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que celular es un instrumento tecnológico que sirve para comunicarse telefónicamente de modo inalámbrico. Entonces, fíjense, cuando yo digo celular, estoy refiriéndome tanto a un conjunto de notas inteligibles, es decir, características que yo puedo entender por la razón. Hago referencia a un conjunto de notas inteligibles o características que definen a esa palabra, ese significado, pero también estoy haciendo referencia a un conjunto de objetos que son representados por ese significado. Pues bien, esas 2 dimensiones son
estos dos planos que tiene el aspecto semántico y que se llaman. Cuando yo me refiero al conjunto de objetos que están siendo representados por la palabra, a eso se llama extensión o denotación. Bien. En cambio, cuando yo me refiero al conjunto de características o notas inteligibles y el significado de la palabra, por ejemplo, yo definí celular como aparato electrónico que sirve para comunicarse telefónicamente de forma inalámbrica. Cada una de esas características son notas. Cuando yo me refiero a esas notas, características, me estoy refiriendo a lo que en el texto llamo intención, designación, connotación o en algunos otros textos llaman comprensión de los términos. Acá la dificultad es más bien de nombre que de contenido. Entonces, ubiquen dos dimensiones. Intención, designación, connotación o comprensión. Por un lado, conjunto de notas inteligibles o de características que definen el término. Por otra parte, extensión o denotación. Es el conjunto de entes representados por las palabras. ¿Qué característica tiene estas dos dimensiones del significado? Las características que tiene es que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que la palabra tiene mayor intención, designación, comprensión o connotación, la extensión a la cual se está refiriendo es menor. Y al revés. Cuando menor cantidad de características o notas inteligibles tiene esa palabra, tiene la mayor extensión. Ejemplo, ¿cuál es la palabra que tiene la mayor extensión posible en nuestro idioma? Pregunto a todos, a ver. Piensen, ¿cuál es la palabra más amplia de todas? ¿Saben? Hombre. Matías, Persona, hombre, hombre. ¿te parece que es la más amplia? ¿Sabes por qué te pregunto? ¿Cómo? ¿Jazmín habló? Universo. Universo, ajá. Pero hay algo más amplio que eso todavía. Vida. ¿Cómo? Pedro ahí escribió cosa. Cosas, bueno, está bien. Tal vez cualquier elemento que existe en la realidad, en el espacio y tiempo, es una cosa. Está bien, es cierto. Pero, por ejemplo, ¿la palabra cosa se refiere al espíritu y al alma? No. Cuando yo digo cosa, me estoy refiriendo a algo que existe en el espacio y el tiempo, es material. Entonces, fíjense que tiene una menor extensión que la palabra que yo quería que ustedes digan es la más amplia de todas, es la palabra ser. Es la palabra ser. Si yo les pregunto, ¿qué es un ser? Simplemente es lo que existe, lo que es. Pero por ya cualquier otra cosa que le agregan ya deja de ser un simple ser. Por ejemplo, si dicen que vive y ya están dejando de lado los seres inorgánicos, y no, los seres pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos. Entonces, fíjense, la palabra que tiene la mayor extensión de todas es la que tiene la menor cantidad de notas inteligibles o características. Ser es simplemente lo que es. En cambio, por acá señalaron la palabra hombre. ¿Y por qué, Matías, hombre no puede ser la más amplia de todas? Porque fíjate que la palabra hombre, ¿qué características implica el término hombre? El término hombre implica que es un ser viviente, es un ser viviente animado, es un ser viviente animado mamífero, es un ser viviente animado mamífero y racional y espiritual. Entonces, fíjense, la noción de hombre, el significado de la palabra hombre, implica
una serie de características o notas inteligibles. Ser, viviente, animado, mamífero, racional. En cambio, la palabra ser simplemente implica lo que es, no tiene ninguna otra característica. Es la más escueta desde el punto de vista de la intención, designación, connotación o comprensión. Es la que menos intención, designación, comprensión tiene. Pero es la más amplia de todas, porque todo lo que existe es. Se dan cuenta entonces la relación que hay entre la extensión o denotación por un lado y la intención, designación, comprensión o connotación. ¿Entendió esto, chicos? ¿Comprendieron la diferencia? Sí, Vamos a lo profe. práctico. ¿Qué es lo que por lo general aparecen preguntas en los exámenes sobre esto? Y, por ejemplo, una cosa que está íntimamente vinculada, esto de la extensión y denotación por un lado y la intención, designación, connotación por el otro, es que cuando yo defino una palabra, yo puedo hacer una definición desde la perspectiva de la extensión que tiene el término, o puedo hacer una definición desde el punto de vista de la intención o designación que tiene ese término. Entonces, por ejemplo, pongamos, tienen que definir qué es abogado, ¿sí? Si la definición es desde el punto de vista de la intención, designación, connotación o comprensión, ¿abogado qué es? Es una persona que es profesional del derecho. Fíjense, ¿cuáles son las notas características? Un ser humano, un abogado, no es una máquina. Es un ser humano, es una persona que es un profesional que se ha graduado, que tiene estudios superiores en derecho. Ahora, si yo pretendo dar una definición extensional o denotativa de abogado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enumerar aquellos que son abogados. Entonces yo puedo decir, abogados son los penalistas, los civilistas, los laboralistas, los administrativistas. Entonces, ¿entienden cómo yo puedo definir una palabra desde la perspectiva de la intención, designación, connotación o comprensión? Y por otro lado, desde la perspectiva de la extensión o denotación. Entonces, por allí le hacen preguntas, por ejemplo, para identificar si ustedes han comprendido esta diferencia, que son estos dos. Entonces, pueden, a veces he visto ejercicios de este tipo. ¿Algo más para aclarar sobre esta pregunta o pasamos a otra? Quedó claro, profe. Bien, bueno, me gusta. Me encanta que La la siguiente pregunta, sí, la siguiente, vamos. pregunta la hacía Lucía y le preguntaba cómo diferenciar entre signos y símbolos fácilmente. Perfecto, bien. Tanto signos como símbolos son elementos materiales que sirven para representar. Primero, elementos materiales. No son ideas ni son espíritus, son elementos que existen en el espacio y en el tiempo. Tienen materia. Son elementos materiales. Son elementos materiales que tienen la capacidad de representar, ¿qué representan? Objetos, hechos, procesos, estados. Elementos materiales. Ahora bien, la diferencia que hay entre los signos y los símbolos es que los símbolos siempre son elementos materiales en donde la relación que se establece de representación, la representación que se le atribuye al símbolo, es una estipulación arbitraria. En cambio, en el caso de los signos, puede darse el caso que el signo tenga la facultad de representar un objeto, estado de cosas o situación, en virtud de una relación de causalidad natural.
o física. Vamos a explicar. Típico ejemplo de símbolos son, por ejemplo, los símbolos patrios. La bandera nacional, el himno nacional, son símbolos. ¿Qué es lo que representan la bandera y el himno? Representan, perdón, ¿alguien habló? Continúo. La bandera o el himno son símbolos que representan a la nación. ¿Sí? Ahora, fíjense que la pregunta es esta. Nuestra bandera es color celeste y blanca con un sol, ¿no es así? Nuestro himno responde a las estrofas de versos que le puso música Vicente López y Planes, Varela. Ahora, ¿por qué razón esa canción que nosotros conocemos, que empieza a oír mortales, etcétera, por qué razón esa canción representa a la nación argentina? La representa simplemente por el hecho de que en la asamblea del año 13 se aprobó que esa canción era el himno que representaba a la nación. Y si me preguntan por qué motivo nuestra bandera es celeste y blanca, ¿por qué no podría ser verde y amarilla? Verde, amarilla, roja, como en Bolivia. ¿Sí? Simplemente porque por una ley se aprobó que la bandera de 3 franjas, 2 celestes con una blanca al medio y un sol, esa era la bandera que representa a la nación argentina. Es decir, la relación que hay entre el elemento que representa el símbolo y lo representado es una atribución arbitraria, una estipulación. Es un acto de voluntad que dijo, a partir de ahora la nación argentina se representa con estos colores. A partir de ahora la nación argentina se representa con esta canción y esta letra. En cambio, los signos también son elementos materiales como los símbolos, pero puede darse el caso que la relación que exista entre el elemento material que representa y aquel estado de cosas que es representado por ese elemento material, puede darse el caso que esa relación sea una relación de causalidad. Les doy un ejemplo. Y está muy de moda ahora. Cada vez que van a entrar a un lugar, le toman la temperatura, ¿no es así? ¿Por qué le toman la temperatura? Le toman la temperatura a ver si tienen fiebre. ¿Y qué es la fiebre? Cuando la temperatura está elevada, tiene más de 36 grados, más de 36,8, más de 36,5, se dice que alguien tiene fiebre, tiene temperatura alta. ¿La fiebre es signo de algo? Sí. La fiebre es signo y por ello representa a un determinado proceso infeccioso que está aconteciendo dentro del organismo. Entonces, la fiebre es signo de posible enfermedad. ¿Sí? Ahora, la relación que hay entre una posible enfermedad o una infección y la fiebre, ¿es una relación arbitraria? ¿Porque a alguien se le ocurre? ¿Porque alguien le impuso y dijo, a partir de ahora yo voy a decir que con la gente cuando tiene temperatura le pasa otra cosa? ¿O hay una relación de causalidad entre la fiebre y un determinado proceso, por ejemplo, infeccioso que está ocurriendo en el organismo? ¿Se dan cuenta entonces que los signos son elementos materiales que representan, al igual que los símbolos? Pero la diferencia es que los símbolos son siempre arbitrarios, fruto de un acto de una estipulación. ¿Qué significa arbitrario? Que no había ninguna razón para establecerlo del modo que se lo hizo. Se atribuyó libremente. Ahora, una vez que fue atribuido ya, ese símbolo ya adquirió ese significado y ya, en el caso del lenguaje natural, las palabras ya conservan ese significado y deja de ser arbitrario para ese lenguaje. Pero el acto de estipulación, el acto de decir,
yo represento este objeto con esta palabra, y por qué a ese objeto lo represento con esta palabra y no con otra, eso es arbitrario. Entonces la palabra casa en español significa morada, lugar que sirve para habitar. Y en inglés la palabra es house, en francés la palabra es maison, en griego la palabra es oikia. ¿Y por qué los griegos a la casa le decían oikia, los romanos le decían domus, y nosotros le decimos casa? Y porque a alguien en algún momento, en la conformación de los respectivos idiomas naturales, lenguas naturales, le atribuyó arbitrariamente a ese sonido, a esa palabra, ese significado. Está claro, no hay una relación de connaturalidad, no hay una relación de causalidad. En cambio, en el caso de los signos pueden tener una relación de causalidad entre el elemento que representa y aquello representa. ¿Se entendió la diferencia entre signo y símbolo? Sí, profe. Sí, claro. Bien. Bueno, Profe, ¿puedo hacer una pregunta? sí, claro. Yo quería saber si puede explicar vaguedad y ambigüedad. Perfecto, bien. Una cosa antes. Las Sí, preguntas Ricardo. se hacen por el chat para que no... Quiero aclarar que las preguntas se hacen por el chat para que no se empiecen a pisar todo por el micrófono. Y la que Bueno. seguía de Patricia, que la había hecho hace rato, que era sobre falacias. Dale, entonces Perdón, disculpen. sigamos el orden del chat, dale Ricardo. Era falacias, se lo había preguntado Patricia. ¿Qué era una La que falacia? Jair... Sí, las falacias se las puede explicar en general. Bueno, bien. Miren, nosotros estudiamos el lenguaje desde tres aspectos. El aspecto semántico, que es el significado, lo que vimos recién, sobre, por ejemplo, el tema de extensión, intención, etc. Un segundo elemento que es el uso del lenguaje, la gramática. Y un tercer elemento que no está bien desarrollado y explicado en el texto, pero yo se lo digo para que lo entiendan, que es lo que se llama el aspecto sintáctico. La sintaxis en el lenguaje son las reglas de orden para poder transmitir un contenido. No lo dice así el texto, ni se lo van a evaluar así, pero con esto lo van a entender. Todo lenguaje tiene un conjunto de reglas que establecen en qué orden, de qué manera se deben combinar palabras para poder transmitir un sentido. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes hacen una juxtaposición de verbos y dicen correr, comer, coser, ver, saltar, no transmiten ningún sentido. Pero si ustedes combinan los verbos con sustantivos, con artículos que cumplen una función de sujeto y de predicado, sí son capaces de construir una oración y transmitir un sentido. Entonces yo puedo decir, el celular que les estoy mostrando es de color negro. ¿Sí? El verbo es celular sustantivo. ¿Está claro? El artículo, el celular sujeto, es de color negro, predicado, complemento. Entienden, en todo idioma hay reglas que establecen para que podamos entender lo que transmitimos. ¿Sí? Y en especial cuando nosotros, sobre todo en la ciencia, queremos justificar una afirmación. La ciencia busca la función informativa, busca la verdad, y se caracteriza como conocimiento que pretende justificar las afirmaciones. Y justificar algo es argumentar, es dar las razones por las cuales yo sostengo que algo es verdadero. Pues bien, para que haya una correcta justificación, para que se alcance la verdad, ¿sí?, es necesario que esa justificación siga estas reglas de orden, como la sintaxis, ¿sí? Tienen que expresarse de un modo determinado, oraciones principales, subordinadas, coordinadas, etc. Sobre todo, cuando yo quiero justificar una afirmación que pretendo que sea tenida como verdadera, yo la debo justificar en otras oraciones. Ahora, para que exista esa justificación debe haber una conexión o debe haber un vínculo lógico.
Muchas veces sucede que en los discursos se presentan construcciones del lenguaje que tienen la apariencia de ser una construcción que se da para justificar una afirmación. Y tienen la apariencia de que realmente no justifican la afirmación, pero en realidad no justifican nada. ¿Por qué? Porque encierran un error lógico. Bien. No nos interesa cualquier error porque hay muchos razonamientos equivocados y no son falacias. ¿Cuáles son las falacias? Las falacias son construcciones lingüísticas en los argumentos, ¿sí?, que tienen la virtualidad de hacernos creer, de engañarnos, de confundirnos, de hacernos creer que existe una justificación de la conclusión, lo que afirmamos, pero en realidad no justifican porque encierran un error. No hay conexión lógica. Yo siempre les doy esta falacia como ejemplo para que lo entiendan. Vieron que es muy común, sobre todo con los políticos, que cuando alguien es denunciado, sale a la prensa y lo primero que hace es atacar a la persona que lo denunció. Póngame, alguien dice que ese funcionario distribuyó indebidamente las vacunas. Y en lugar de salir a refutar, a decir, no, esto no es cierto, no ocurrió, la defensa es, pero el denunciante es del partido opositor, es de la contra, entonces, la forma de defenderse es atacar al otro, ¿no?, diciendo si es verdadero o falso. Pues bien, eso es una falacia. ¿Saben por qué? Porque la forma de probar si algo es verdadero o es falso es demostrando si el hecho existe o no existe en la realidad. Sin embargo, y lo tienen muy estudiado todos los estudiosos del lenguaje, los comunicadores, los que hacen propaganda, etc. Nosotros, seres humanos, tenemos una tendencia a, en lugar de tomar las decisiones por la justificación mediante las razones, tomamos las decisiones por una cuestión de simpatía y de sentimiento, favorable o desfavorable. Entonces, ¿qué hago? En lugar de decir es verdadero o es falso, yo ataco al otro y digo, trato de denostar al otro para generarle un sentimiento adverso en el interlocutor, para que el interlocutor no le crea. Pero en realidad, aunque sea cierto todo lo que yo puedo decir en contra del otro, eso no demuestra que pueda ser verdadero o falso lo que él afirmó. Entonces, esa construcción es eficaz porque genera un vínculo psicológico en el interlocutor que le genera una actitud emotiva, favorable o desfavorable, y yo de ese modo puedo tratar de dirigir la acción del interlocutor hacia donde yo quiero. Y le hago creer que estoy justificando algo como si fuese verdadero, y en realidad no lo es. Simplemente estoy pretendiendo dirigir su acción por un vínculo emotivo o psicológico. Bueno, ese es el caso de las falacias emotivas, ¿no es así? Es un claro tipo de falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque esa construcción de atacar al otro, en lugar de refutar si es verdadero o falso lo que dice, es una construcción que es muy eficaz a los fines de ganar una discusión o de ganar un discurso, que se logra convencer a mucha gente. Pero, más allá de que pueda convencer psicológicamente, encierra claramente un error lógico. ¿Y por qué? Y porque una cosa no es verdadera ni falsa, según sea buena o mala la persona que la dice. Entonces, a mí no me importa si lo dijo Hitler, si lo dijeron los militares de la dictadura, si lo dijo Pinochet, si lo dijo Maduro, si lo dijo Fidel Castro o si lo dijo Lenin o Stalin.
Si hay algo que se afirma, para saber si es verdadero o es falso, hay que ver si lo afirmado corresponde o no corresponde a la realidad. Nada es verdadero ni es falso según lo buena o mala que sea la persona que lo afirma. Razón por la cual, cuando se hacen construcciones de este tipo, pretendiendo influir en el interlocutor, haciéndole creer que está bien argumentado, está bien justificado lo que se dice, y en realidad lo que se está haciendo es generar una conexión psicológica o emotiva, pero no racional, en ese caso estamos en presencia de falacias. Por eso es que es bueno estudiar las falacias, porque hay algunas que son arquetípicas, son, digamos, son casos así muy especiales como el que estamos viendo. Esta falacia del argumento dominant es arquetípica. Todos los políticos lo usan. A ver, ¿ustedes conocen algún político o personaje mediático que haya sido acusado de algo que no haya recurrido a esta falacia? Todos, ¿o no? Y es una falacia porque no está justificando si algo es verdadero o es falso en virtud del contenido, sino lo que se está pretendiendo es que la gente tome una decisión emotiva, ¿o no? Es decir, por más nefasto que pueda haber sido una dictadura o un gobierno totalitario, no necesariamente lo que dicen las personas que forman parte de ello es mentira. Lo que es verdad o es falsedad es lo que corresponde con la realidad, no las características. Algo no es verdadero porque el que lo afirma de boca y es falso porque el que lo niega de arriba. ¿Está claro? Pero hacer construcciones de este tipo es generar una construcción lingüística que es capaz de confundir al otro. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son estas estrategias dañosas, entonces vamos a poder identificar fácilmente si hay algo que es un conocimiento serio, cierto, científico, de aquello que no lo es. ¿Está claro? De aquel que argumento que es inadmisible. Entonces, combinando el concepto falacia, es una construcción lingüística que es psicológicamente persuasiva, es decir, nos pone en una conexión psicológica, pero encierra un error lógico. Por eso no es una buena justificación, no justifica nada. ¿Se entendió esto, chicos, o necesita que se lo explique de una forma distinta? No, se explica muy bien, profesor. Bien. Y Vamos a... específicamente, si podía desarrollar lo que eran las de atinencia y ambigüedad. Ricardo, que sigue, ¿se la pregunta o no? ¿Ah? Sí, la que sigue es variedad y ambigüedad. Justamente ella la había hecho, Patricia. Variedad y Muy bien, ambigüedad de lo que perfecto. sigue. Bien, vamos al siguiente. Entonces está claro que en general falacias es una construcción lingüística que psicológicamente es persuasiva, nos genera una conexión psicológica que nos lleva, nos tiende a aceptar algo, pero encierra un error lógico. Ahora, las falacias, no interesa cómo las clasifican, hay muchas clasificaciones. Copy habla que hay como 38 tipos de falacias. Aristóteles, a ver, el primero que sistematiza la falacia hace 2500 años. También habla de una gran cantidad de falacias, que estamos viendo ya, la veían los griegos. Pero no nos interesan las clasificaciones por las clasificaciones mismas, pero para mí nos sirven para entender un poco más al objeto. Y entre estas clasificaciones se suelen dividir las falacias entre las falacias formales de las falacias no formales. Las falacias formales, el error lógico consiste en un error en la forma o estructura en que se disponen las premisas. En cambio, las falacias no formales, el error consiste en una falta de conexión entre el contenido de las premisas y lo que se quiere justificar. Vamos a ver. A ver. Imagínense que yo les digo este esquema. A es igual a B. B es igual a C. ¿Ustedes podrían obtener una conclusión de eso?
No, porque no sabemos qué es A igual a T. Una dice que no y otra dice que sí. ¿Cuál es la correcta? Es lo que dijo Fabiana. A es igual a C. ¿Por qué? Porque dos cosas que son idénticas a una tercera son idénticas entre sí. Claro. Entonces, si A es exactamente igual a B y B es exactamente igual a C, entonces A será igual a C. Pero fíjense si yo dijera esto. A es igual a B. Y C es igual a X. De esas dos enunciados, ¿podrían obtener algo? ¿Habría un elemento en común entre ellas? No. Puede que No sean habría paralelas. Claro, no habría ninguna conexión. No hay forma de establecer una conexión entre estos dos enunciados, ¿sí? Pues bien, si yo pretendo obtener una conclusión de dos enunciados que no tienen ningún vínculo en común, entonces ahí estaría en presencia de una falacia, de una construcción que es capaz de hacerme a mí creer que existe una conexión que me permite justificar algo, cuando en realidad no se puede. Imagínense que yo les digo esto. Todos los bancos, según la ley de entidades financieras, son sociedades anónimas. ¿Eso es verdadero, chicos? Tal vez ustedes no lo saben, pero sí, la ley de entidades financieras pone como requisito para que pueda funcionar como banco o institución que sea una sociedad anónima. Todos los bancos son sociedades anónimas. Mi amigo Tito, que es carpintero, me construyó un banco. ¿Sí? Yo podría concluir algo ahí. ¿Qué les parece? No, profe, banco no hace, sería una palabra vaga o ambigua porque no tiene contexto. Pueden ser muchos. Bien, claro. Sería lo mismo que decir A es igual a B y C es igual a X. Estaría usando 4 términos distintos. Nada más que bajo el mismo ropaje de banco, por un lado estaría refiriéndome a una institución crediticia y por otro lado me estaría refiriendo a un mueble, un lugar para sentarse. Claro. Entonces no habría ninguna conexión, no podría yo obtener ninguna conclusión. Pero fíjense, muchas veces, si yo no conozco bien, si no tengo bien claro qué es banco, acá banco es muy fácil, sabemos el banco financiera, pero si no conocemos bien eso, esa construcción podría llevarnos al error de creer que podemos justificar algo cuando en realidad no está justificado. Eso sería una falacia llamada falacia del equívoco. Y es la falacia que se da cuando empleamos términos que tienen igual significado, es decir, términos ambiguos, en sentidos diversos. Entonces, se dan cuenta que si no hay una conexión entre los elementos, hay un error formal. Y eso nos impide a nosotros concluir adecuadamente. Pero muchas veces el error depende del significado de las palabras. Y entonces el error es que no hay conexión entre el contenido de las premisas y el contenido de la conclusión. Cuando el error se debe a que no hay una conexión entre el contenido de las premisas y la conclusión, se dice que son falacias de atinencia. Entonces tenemos falacias formales y no formales. Las formales es solamente un error en la estructura lógica. Las no formales tenemos dos grupos. Tenemos las falacias de atinencia propiamente dicha y las falacias de ambigüedad o del lenguaje. Las falacias de atinencia son aquellas que se dan porque no existe conexión entre el contenido de las premisas
y el contenido de la conclusión. En cambio, las falacias de ambigüedad o del lenguaje son aquellas en donde el error consiste en algún problema lingüístico, en algún problema de ambigüedad del lenguaje. ¿Estamos? Miren, el primer ejemplo que les di yo, el argumento 2, miren, ese de atacar al otro, es una falacia de atinencia. ¿Es de atinencia por qué? Porque para saber si se debe admitir o no se debe admitir una denuncia, lo que corresponde es verificar si se cometió o no se cometió el delito. ¿Está claro? No se puede admitir o desechar una denuncia por atacar emotivamente a las personas denunciantes. Ni sacar conclusiones respecto a un poder del Estado porque algún gobernante de otro poder lo ataque y hable mal de ese poder, por ejemplo. Ahora, en ese caso, no hay conexión entre el contenido de las premisas y el contenido de la conclusión. ¿No? Años atrás había un fiscal que había hecho una denuncia en contra de quien por entonces era presidente, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que los miembros del partido de la denunciada salieron a atacarlo al fiscal de que no era serio porque andaba con mujeres en la playa. Claro, mostraron fotos, que sacaban fotos en la playa, ¿se acuerdan? Y la pregunta que yo les digo, ¿qué tiene que ver el contenido de la denuncia, si había o no había un delito, a si el denunciante le gustaba salir con chicas y mostrarse en la playa, si era frívolo? ¿Sí? Y no tiene nada que ver. Tan es así que hubo una resolución judicial en esa causa que desestimó la denuncia porque dijo que el contenido de lo denunciado no era delito, no encuadrado en un tipo legal. Entonces, fíjense, ¿cuál era la metodología correcta? Analizar si es o no es delito, si ocurrió o no ocurrió. Eso fue apelado, cuestionado, y creo que ahora de nuevo viene el tapete. Pero lo que les quiero decir es que para verificar si es verdadero o es falso, hay que ver el contenido, no atacar al que lo dice. El recurso de atacarlo y denostarlo públicamente porque era un frívolo, porque decía que gastar la plata del Estado y salía, le gustaba fotografiarse. Y escúcheme, le puede gustar sacar todas las fotos que quiera en la playa, pero si lo que decía era cierto y era delito, su denuncia era admisible. La admisibilidad no dependía de las condiciones subjetivas personales. Entonces, ¿ahí qué pasa? El argumento usado para refutar lo que decía es un argumento, digamos, inatinente. ¿Por qué? Porque la conclusión que se pretendía justificar de que correspondía desestimar la denuncia no se atenía al contenido de los argumentos que se daban. Se lo atacaba personalmente el fiscal. En cambio, la resolución que tomó la justicia en ese momento fue que la desestimó porque dijo que no encuadraba en un tipo legal, esa sí era tinente. Entonces se dan cuenta en dónde hay una falacia de tinencia cuando las premisas no guardan conexión, el contenido de lo que dicen las premisas no guarda conexión con el contenido de la conclusión. En cambio, las falacias de ambigüedad o del lenguaje, el error surge a raíz de un problema de ambigüedad lingüística. Yo les di ese ejemplo muy burdo, ese razonamiento que pretendía hacer con la palabra banco. Y ustedes dirían, bueno, pero esto es imposible, que en realidad algo así, pero sí, sin embargo sucede. Es lo que se llama la falacia del equívoco. Tomar a una misma palabra que tiene dos significados distintos, tomar como si fuese el mismo significado. Entonces, ¿qué hago allí? Hago creer que esa palabra que tiene dos significados distintos, que la tomo como si fuera lo mismo, hago creer al otro que tengo el esquema A es igual a B, B es igual a C. Hago el esquema que hay un elemento en común para poder concluir. Y resulta que no, porque ese B
si bien de nombre la palabra es lo mismo, en las dos premisas está el sentido totalmente distinto. Yo tuve la oportunidad de plantear un recurso en un juicio motivado a raíz de una falacia del equívoco. Se dio lo siguiente: a un cliente mío lo habían expulsado de una cooperativa. Entonces, ante la expulsión de la cooperativa, el estatuto preveía que tenía la posibilidad de plantear un recurso de apelación ante la asamblea ordinaria. Como era una cooperativa muy grande, en la asamblea ordinaria intervenían todos los nuevos representantes de los asociados que acababan de votar. Pero también como órgano de la cooperativa estaba la asamblea extraordinaria, que estaba compuesto por los anteriores representantes. Es decir, quienes iban a intervenir en la asamblea ordinaria o extraordinaria eran personas totalmente distintas. ¿Qué es lo que hace el mismo consejo de administración que lo había expulsado? Le concede el recurso, pero en lugar de concederlo, como decía el estatuto, a la asamblea ordinaria, se lo concede a una asamblea extraordinaria. Y presurosamente convoca una asamblea extraordinaria para ratificar la expulsión. Entonces, ante esa situación inminente, me consulta a este cliente y yo planteo una acción de amparo, diciendo que no. Que se evite que se celebre esa asamblea y que judicialmente se obligue a que el recurso se lo conceda de la asamblea ordinaria. Esa acción de amparo el juez la rechaza en primera instancia diciendo de que si lo que usted pretendía era que le concedan el recurso a la asamblea, pues bien, se lo han concedido, no tiene motivo de queja. Apelamos y vamos a la Cámara diciendo, no, pues mire, hay dos asambleas, una es la ordinaria y otra es la extraordinaria, me está identificando lo mismo. La Cámara confirma el rechazo. Entonces tuvimos que plantear un recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Superior de Justicia para pedir que se anule el fallo. ¿Por qué? Porque el razonamiento en que se basaba el fallo era identificar a asamblea como que la ordinaria sea igual a la extraordinaria, que eran dos cosas distintas. Afortunadamente el Tribunal Superior nos dio una razón y anuló el fallo de Cámara. Y hasta ahora sigue siendo asociado de la misma cooperativa esta persona. Pero fíjense cómo en el mundo jurídico, a raíz de un problema del lenguaje, de una palabra, un problema de ambigüedad del término asamblea, puede generar una consecuencia muy grave. Y miren, lo importante es que si ustedes manejan las principales falacias, ustedes tienen los argumentos para impugnar las resoluciones y hasta para plantear recursos y llegar hasta los tribunales más importantes por eso. A la Corte se llega por recursos de arbitrariedad cuando se demuestran errores. Entonces, el conocer todas las falacias es muy importante. Para terminar, esto se termina con la falacia. Entonces está claro que las falacias son formales y no formales. Las no formales pueden ser del lenguaje o de atinencia. Esas son las que vemos. Nosotros vemos algunas del lenguaje y otras de atinencia. Las falacias del lenguaje o de ambigüedad, nosotros vemos tres: equívoco, composición y división. La del equívoco es esta que les di del ejemplo del término asamblea, ¿sí? Con el mismo término asamblea me estoy refiriendo a dos asambleas distintas, una ordinaria y otra extraordinaria, que son totalmente diferentes. Entonces ahí hay un equívoco. ¿Cuál es el vicio del lenguaje? Y con esto lo respondo al que había preguntado otra cosa antes. El problema del lenguaje, hay un problema de ambigüedad de los términos. Cuando hay ambigüedad de los términos, por eso hay equivocidad, cuando un mismo término del lenguaje tiene significados distintos. Si un mismo término tiene significados distintos, están empleados en forma diferente, entonces eso impide que el receptor entienda la comunicación, porque no sabe a qué se está refiriendo. Claro, no sabemos si nos estamos refiriendo a una asamblea o a la otra. No sabemos, la palabra banco es ambigua, tiene dos significados distintos, puede ser institución financiera o un mueble para sentarse. Según cuál sea el sentido que se esté tomando, si se están tomando dos sentidos diversos, va a haber una falacia. Entonces entienden por qué, por el problema de ambigüedad, se genera una falacia, en este caso del equívoco. La otra falacia que vemos ahí son dos caras de la misma moneda a la inversa, son de la composición y la división. La composición, cuando
se le atribuye a un todo las características de uno de los individuos del todo, de algunos de los individuos del todo. ¿Está claro? Fíjense, por ejemplo, que nosotros tenemos varios premios Nobel, ¿sí? No sé si... ¿Conocen ustedes alguno de los premios Nobel argentinos? ¿Conocen? ¿Saben alguno? Pérez Esquivel. Sí, ¿quién más? El que hizo la paz entre Bolivia y Paraguay. Bien, 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 bien. Bien. Saavedra Lamas. García Márquez, ¿es argentino? No, no, García Márquez es colombiano. No, no. Hussein. Leloir y Milstein. Federico Leloir y Milstein. ¿Sí? Bien. Pero fíjense, de los 4 premios Nobel tenemos 2 premios Nobel de la Paz. Saavedra Lamas y Esquivel. Pérez Esquivel. Entonces, si tenemos 2 premios Nobel, podremos decir que los argentinos somos el pueblo que más respeta los derechos humanos. ¿Sí? Y fíjense, hay otros países que no tienen ningún premio Nobel y que son más respetuosos de los derechos humanos que nosotros. Entonces, decir que un todo tiene una característica, porque esa característica corresponde a uno de los miembros de ese todo, esa es una falacia de composición. Digamos, jugar ambiguamente y extender la extensión que tiene ese término en forma indebida. Es ampliar la extensión del término. ¿Está claro? Bueno, yo se los digo de los premios Nobel, pero el ejemplo típico es del fútbol. ¿Sí? Como nosotros tenemos a Messi, a Agüero, al goleador de Europa, al mejor jugador del mundo, etcétera, creemos que tenemos el mejor equipo y no ganamos el Mundial hace más de 20 años. ¿Sí? Es decir, no somos el mejor equipo, aunque tengamos algunos de los mejores jugadores. Atribuirle a un todo las características de alguno de sus miembros es una falacia de composición. La otra es la falacia de división. Atribuirle a todos los miembros de un todo una característica es una característica del grupo, no una característica de todos y cada uno de los componentes. Claro. Entonces, por ejemplo, fíjense, Japón. Japón es uno de los países que tiene mayor nivel educativo. Otro es Singapur o Islandia. ¿Sí? Entonces imagínense que nosotros digamos que a raíz de que los países que tienen mayor nivel educativo tienen menor delincuencia, nosotros digamos entonces que en Japón no puede haber delincuentes. Y si bien es cierto que Japón tiene muy poca delincuencia, y por ejemplo la ciudad de Tokio, que tiene 36 millones de habitantes, tiene menos delitos que la ciudad de Córdoba, lo cual es bastante sorprendente, de todos modos no deja de haber delitos. Es decir, por más educados y correctos que sean, siempre va a haber a algún individuo que no tiene las características que son características del todo. Entonces son dos caras de la misma moneda, la falacia de composición o división. La composición es indebidamente atribuirle al todo las características de un individuo. Y la otra es atribuirle a todos los individuos las características que son propias del todo, pero no individuales. Entonces ahí tienen las 3 falacias del lenguaje que se ven en el texto. Las otras falacias que ven ahí son las falacias de atinencia. Ya explicamos, atinencia es porque las premisas no se atienen a la conclusión no se atiene a las premisas. ¿Qué quiere decir eso? Que la conclusión que se quiere justificar no se puede justificar con las premisas que se proponen porque el contenido de las premisas no tiene nada que ver con la conclusión.
Un ejemplo que les di yo es ese, se llama el argumento ad hominem, el atacar a la persona. Ad hominem es en contra del hombre. Es el caso de atacar al denunciante, ¿sí? Pero un elemento en común, una de las principales premisas, perdón, una de las principales falacias de atinencia son el grupo de las llamadas falacias emotivas. Dentro de ese grupo de falacias emotivas está entre ellas esta que usé como ejemplo, el argumento ad hominem. Pero hay otras que también son muy populares. Una de ellas, y que la tienen ustedes en el texto, es el argumento ad misericordia, o el argumento de piedad se llama. Como la palabra dice, ad misericordia, lo que se hace es apelar a un sentimiento de piedad o de conmiseración del interlocutor. Entonces se pretende que el interlocutor adopte algo como si fuese verdadero, y en realidad las razones que se le están dando son razones sentimentales o emotivas basadas en un sentimiento de piedad o de lástima, pero no en lo que debería ser. El ejemplo típico es, por ejemplo, apruébelo porque trabaja, apruébelo porque es madre soltera, apruébelo porque es la última materia. A ver, un examen se aprueba o no se aprueba, según se sepa o no se sepa. Entonces, ¿cuál es la razón atinente para aprobar o desaprobar a alguien? Si sabe o no sabe, si demuestra que sabe o demuestra que no sabe, si es capaz de resolver los ejercicios o no, si cumple o no cumple los objetivos. Esa debería ser la justificación lógica. ¿Me pueden explicar qué tipo de justificación puede ser? ¿Por qué es madre soltera? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué es la última materia? ¿Por qué viene de una familia pobre? A ver, si se trata de ver si debe aprobar o no, las razones son si sabe o no sabe. Entonces, ¿qué se hace? Se genera un sentimiento de piedad, de lástima o de conmiseración. Entonces, pobre, mirá, trabaja, pobre, mirá las dificultades que tuvo en la vida. Pero nosotros estamos hablando si corresponde aprobar o no, no hacer beneficencia social. Entonces, ¿qué sucede? Si pretendemos tomar como argumento para justificar la generación de un sentimiento, entonces es una falacia, porque no hay un vínculo entre el contenido de las razones que se dan y la conclusión que se quiere justificar. Y fíjense que es un argumento muy común. Y hay gente que se lo cree, como que, mira, ¿cómo vas a hacer esto? Pobrecito. Pero son dos cosas distintas. ¿Está claro? Entonces, si no sabe, no puede pasar de año o no puede probar. Es incorrecto aprobarlo simplemente por un sentimiento de lástima o de conmiseración. Es incorrecto. No hay una justificación racional. Entienden entonces que claramente el argumento misericordial genera un vínculo psicológico, pero no hay un vínculo lógico para justificar. Lo mismo sucede con otro de los argumentos que están allí, que es otra falacia emotiva, que es el llamado argumento ad populum, o el argumento en favor del pueblo, por el pueblo. Es el argumento de la mayoría. Entonces, y nosotros decimos, esto está bien, porque lo dice la mayoría, o porque lo dicen todos. Si decimos, esto debe ser tenido como verdadero, porque todos lo dicen, estamos cometiendo la misma falacia que las otras. Estamos pretendiendo justificar algo que debería justificarse según si corresponde o no corresponde a la realidad, si es verdadero. Los estamos reemplazando por la generación de un sentimiento favorable o desfavorable, en este caso favorable. Entonces, como es natural que todos queramos ser populares, todos queremos quedar como buenos, queridos por la gente, ¿sí?
Entonces, se busca atacar un sentimiento, en ese sentido, un sentimiento social, gregario, de popularidad, para justificar algo que en realidad no tiene razones que lo justifiquen. Grábense esto y entiendan bien el significado de lo que yo digo. La verdad no es democrática. La democracia es una forma de gobierno. Entonces, la democracia puede ser la mejor forma para que buscamos cómo nos ponemos de acuerdo para gobernar. Pero no significa que democráticamente nosotros digamos lo que es verdadero o lo que es falso. ¿Ah? Algo es verdadero si corresponde con la realidad. Y si no corresponde con la realidad, no es verdadero, por más impopular que pueda resultar. Galileo lo juzgaron y lo condenaron porque él era el único que en su momento decía la verdad. ¿Y quién tenía razón? Tenía razón Galileo, la iglesia le pidió disculpas después de 400 años. ¿Ah? Es decir, el hecho de que la mayoría lo diga no significa que sea verdad. Por eso sería una barbaridad si nos quisieran imponer por ley que tal cosa debe ser tomada así y imponernos por ley una falsedad, por ejemplo. ¿Sí? Imagínense que alguien quiera venir y por más que tenga el 50 y pico por ciento y las 2/3 partes del Congreso nos saca una ley que diga que San Martín no cruzó los Andes. No, fue Rosas. Y alguien dice, no, pero Rosas vivió 30 años después. No, no, no. Esto es una ley y si usted está en contra va a cometer un delito porque no puede ir en contra de lo que dice. ¿Qué les parece? ¿Sería algo lógicamente admisible que impusiéramos una cuestión así? ¿Imponernos por ley una mentira? O que nos vengan a imponer por ley que este hecho fue distinto como resultó. ¿Ah? O que nos vengan a imponer por ley que se mataron 10 personas en lugar de 5, por ejemplo. No, por más mayoría que haya en los que lo sostengan, la verdad, como les digo yo, no es democrática, la verdad es la correspondencia con la realidad. Entonces la justificación en el conocimiento, la justificación en la ciencia es si lo que nosotros afirmamos lo podemos justificar racionalmente con pruebas que lo demuestren. Y decir que a mí me apoyan muchos, eso no es una prueba para sostener que algo es verdadero. Es decir, es un argumento válido en la democracia para tomar una decisión colectiva, es una forma de componer una voluntad colectiva, pero no es un modo de determinar qué es lo verdadero o qué es lo falso. Por eso digo que la verdad no es democrática. Y no es que yo sea contrario a la democracia. Pero entienden entonces por qué es una falacia emotiva. Porque apelando a ese sentimiento que tenemos gregario, social, de querer ser popular, de querer ser reconocido o apoyado por todos, no quedar aislado, por ese motivo se pretende justificar algo como si fuese verdadero o falso cuando no lo es. Bien. Hay muchas otras falacias de todo tipo. Está, por ejemplo, el argumento de autoridad, y no lo dice. El argumento de autoridad es pretender que se tome algo como verdadero porque lo dice alguien que tiene prestigio. Lo que pasa es que el argumento de autoridad, en algunos casos no es una falacia, en otros casos sí. Claro. Pero bueno, no los voy a complicar con algo que no está en el texto y no se lo van a evaluar. Lo importante son estas falacias que están aquí. Hay una última falacia que está aquí, que es la falacia de la pregunta compleja. La pregunta compleja es cuando, bajo el ropaje de una pregunta, en realidad se encierra una pregunta múltiple que determina que, de cualquier modo que nosotros la contestemos, vamos a estar admitiendo una premisa sin que hayamos podido expedirnos sobre ella. Encierra lo que se llama un dilema lógico. El ejemplo es este. Alguien le pregunta al otro,
¿Hace cuánto tiempo que dejaste de pegarle a tu esposa? ¿Mm? Imagínense que ese hombre interrogado le pregunta, ¿hace cuánto tiempo dejaste de pegarle a tu esposa? ¿Qué puede contestar? Puede contestar, hace mucho, hace poco. O no dejé de pegarla. ¿Sí? No tiene salida. Claro, cualquiera de las alternativas que contesta, lo que conteste, y si dice no, no dejé de pegarle, está reconociendo que le está pegando. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una Es que pregunta sería compleja. que en la pregunta ya se está afirmando. Exactamente. En realidad la pregunta encierra dos preguntas. En realidad la pregunta encierra dos en una. Debería ser primero, ¿usted le pega a su mujer? Y segundo, en el caso que haya respondido que sí, ¿ha dejado de pegarle? Entonces, si toda esa construcción compleja yo la reduzco en una sola, voy a generar una pregunta compleja. Y entonces es una falacia, porque es una forma de encerrar al interlocutor que me conteste sin tener escapatoria lo que yo digo. ¿Mm? Perdón, profe, ¿y si le Sí. contesta que nunca le pegó? Bueno, la forma de romper la falacia de la pregunta compleja es decir, no, me niego, nunca le he pegado y divida la pregunta. Si me pregunta si le pego o no le pego, le digo que no, que nunca le pegue. Ahí solucionas el problema. Esto parece infantil, pero todos los días en los juicios, cuando hay un testigo, muchas veces los abogados inducen al testigo y le preguntan, por ejemplo, y yo demando a un señor que conducía un vehículo azul, y mi cliente tenía un vehículo blanco, y yo le pregunto al testigo, dígame, ¿con qué parte del vehículo azul impactó en el vehículo blanco? Cualquier parte que conteste, el testigo va a estar reconociendo que el embistente fue el azul y el blanco fue el embestido. Y eso es lo que se llama una pregunta, digamos, orientada, una pregunta capciosa, una pregunta que encierra parte de la respuesta. Una pregunta que está inducida por el interrogante, el interrogador. ¿No es así? Es una pregunta doble. En ese caso, ustedes deberían, perdón, juez, yo me opongo a la pregunta, porque encierra una doble pregunta. Separe la pregunta y pregunte primero. Primero pregunta, ¿quién embistió a quién? Y después diga con qué parte lo embistió. ¿Entienden? Ya ahí solucionamos el problema. Pero si yo le digo, dígame con qué parte del vehículo lo embistió, lo que conteste va a estar admitiendo que lo embistió. Están prohibidas por el código las preguntas dobles o las preguntas inducidas o que encierran ya la respuesta. La misma ley le da una solución a esto de la pregunta. Bueno, Ricardo, creo que ya me entusiasmé con las falacias y vimos todo lo de las falacias. ¿Hay alguna pregunta distinta o queda algo más de falacia? No, lo principal ahora sería metalenguaje, presidente. Bueno, dale, No sé niveles si de los chicos, antes preguntemos a los chicos si no quedaron con alguna duda sobre falacias. ¿Quedó alguna duda de falacias o no? ¿No? No, profe. No. Bueno, yo les recomiendo a todos, este año no, pero hace 2 años salió un módulo de actividades prácticas, que creo que en los textos del año pasado estaban, los textos virtuales, y no sé si está en el material de estudio, debe estar. Búsquenlo porque seguramente debe estar ese material. Allí, en ese módulo de actividades prácticas, yo hice varios ejercicios de falacia y justamente dio la casualidad que prácticamente la mayoría de los ejercicios que había hecho se tomaron en el parcial. Entonces, úsenlo como ejercitación y ahí se van a dar cuenta. Hay varios ejercicios donde hay falacias de este tipo que estamos viendo. Y que son, a la larga le gustaron mucho, porque si ustedes ven el tema, parece un tema abstracto, que no sirve para nada, pero de a poco que lo analizan es un tema muy interesante. Y lograr la posibilidad de ser capaz de responderle a cualquiera cuando lo están engañando es algo muy
es algo muy lindo, nos da una gran satisfacción, ¿sí? El saber cómo, es como descubrir los trucos del mago, ¿sí? Saber cómo contestarle a uno de estos manipuladores de la lengua, ya sea periodistas, políticos o sofistas, saber cómo refutar esos argumentos es algo que nos da mucha satisfacción, muy interesante. Bueno, había una pregunta sí que me habían hecho de la ambigüedad. Creo que el tema de la ambigüedad ya lo expliqué acabadamente con la falacia del equívoco. Pero sí me queda la vaguedad. Entonces, si me permite, Ricardo, antes de ver el tema del metalenguaje, el lenguaje objeto, le voy a explicar Adelante, eso. profe, usted libre. Le Y voy a sobre las explicar, preguntas, se lo pasamos a los chicos al PDF con las preguntas todo el año pasado y de este año. sí, porque hubo una pregunta sobre vaguedad. ¿Qué es la vaguedad? Bien. Vieron que cuando hablamos del componente semántico del significado, dije que había uno que se refiere a la extensión y otro a la comprensión, intención, designación. ¿Qué era la comprensión, intención y designación? El conjunto de notas o características que define la palabra, es decir, las notas inteligibles que encierra el significado. En el caso de hombre era ser, animado, mamífero, racional, espiritual. Ese conjunto de notas. Pues bien, la vaguedad es una limitación que tiene el lenguaje natural, es decir, las palabras del lenguaje natural, que consiste en que no está muy clara la especificación de la intención o designación del término. Entonces, esa falta de claridad, esa falta de definición de cuál es la intención, designación o comprensión del término, genera una confusión respecto a la extensión, respecto a quiénes son las personas que están siendo referidas, los individuos, no dije mal, los individuos, persona, objeto, lo que fuera, que están siendo referidos por ese término genérico. Vamos a explicar. Imagínense que sacan una ley que diga que tienen que vacunar preferentemente a los gordos. Y no estaría mal, estaría bien. Según dicen, los diabéticos y los obesos son personas de riesgo para el coronavirus, ¿no? ¿Sí? Entonces imagínense que la ley, en lugar de hablar de diabético, dijeron que en lugar de hacer vacunatorios VIP, vamos a poner que los gordos tienen privilegio para recibir la vacuna. ¿Y por qué? Y porque los gordos son personas de riesgo. Yo creo que sería una buena norma y todo el mundo estaría de acuerdo porque es cierto, los gordos tienen mucho más riesgo de fallecer de coronavirus. El problema es que seguramente que en el pabellón Argentina habría una cola interminable de gordos que se presentarían y que más de uno sería sospechoso a nuestra vista de si es o no es gordo. Pero ¿cuántas mujeres dicen, mira lo gorda que estoy? Y tienen apenas, está excedida en 2 o 3 kilos nada más. Pero ella se considera que está muy gorda porque haría estar mucho más delgada. La palabra gordo, flaco, por ejemplo, bajo, alto, son términos que tienen ese defecto de vaguedad. ¿Por qué la vaguedad? Porque el conjunto de características o notas que definen ese término, ese conjunto de notas inteligibles, no está lo suficientemente precisado, de modo que no se sabe bien a quién estamos refiriendo o no. Si la ley dijera se van a vacunar los gordos, tenemos un problema que lo tiene que aplicar. ¿Cómo define este es gordo y este no es gordo? Yo soy gordo, yo creo que sí, pero a lo mejor al lado de otro más gordo no sería tan gordo. Entonces, ¿qué significa gordo? Claro. Entonces, cuando la intención, designación o comprensión del término no está suficientemente aclarado o especificado, se genera una confusión respecto a la aplicación del término a los individuos. ¿Cómo se soluciona el problema? ¿Cómo se solucionan estos dos problemas, la ambigüedad y la vaguedad? La vaguedad se soluciona conociendo el contexto. A ver,
Si yo veo que la palabra banco está siendo usada en la ley de entidades financieras, no me cabe duda que no se está refiriendo a un banco de madera o de metal para sentarse en la plaza. Se está refiriendo a una institución crediticia. Ahora, si nosotros estamos viendo las clases de oficios por televisión, donde le enseñan a la gente determinados oficios, estamos viendo la clase de carpintería y hablan del banco, a nadie se le va a ocurrir que estamos hablando de las instituciones financieras o crediticias, ¿verdad? Entonces, según el contexto del discurso, están empleando las palabras, eso nos va a permitir saber a cuál de los distintos términos ambiguos nos estamos refiriendo. La solución entonces para el problema de la ambigüedad es ubicarse en el contexto. Y en el caso de la vaguedad, la solución es la definición de las palabras. Es dar una definición aclaratoria. ¿Qué es una definición aclaratoria? Especificar, aclarar, ampliar la definición intencional o de la designación o lexicográfica. Entonces, por ejemplo, si yo digo, entiéndase por gordos, toda aquella persona que tenga un índice de masa corporal superior a tal porcentaje o mayor a 1,5. Entonces ahí claramente yo especifiqué qué me estoy refiriendo con gordo. Pues si yo digo gordo es excedido de peso, y bueno, ¿y cuánto excedido de peso? Ah, mira, pesa 100 kilos, claro, pero si mide 2,10 m, pesa 100 kilos, es súper flaco. Los jugadores de básquet que miden 2,10 m, pesan 100 kilos. O sea, no hay un punto de definición en que se diga esta persona puede ser de tal manera y así definirlo. Hay vaguedad cuando no está clara la definición intencional del término. Entonces esa imprecisión no nos permite saber si la podemos aplicar a tal o cual individuo. ¿Está claro? Entonces, si yo digo, estoy refiriendo a los gordos, ¿cuándo es gordo una persona? Y si yo digo, bueno, ¿qué es excedido de peso? ¿Cuándo es excedido de peso? Y cuando pesa más de 90 kilos. Pero claro, bueno, si es una persona muy robusta, muy alta, 90 kilos no llega al punto de considerarlo obeso o que sea gordo a los fines de que tenga un privilegio en la vacuna. Claro. Entonces hay que buscar el modo de especificar la intención o designación del término para que se disipe ese error en la aplicación a su extensión. Es lo mismo, por ejemplo, imagínense que la ley de tránsito sancionara con multas o quita de puntos de carnet a aquellos conductores que circulen rápido en la vía pública. ¿Y qué es rápido? Claro, para uno va a pasar 120 y dice, no, se vería despacio. Dice, no, para mí rápido es más de 100. En cambio, si la ley de tránsito dice, se aplicarán multas cuando haya exceso de velocidad según las siguientes escalas, y entonces dice que en las calles la velocidad máxima es 40 kilómetros por hora, en determinados lugares, frente a las escuelas, hospitales, es 30, y en las avenidas es hasta 60, entonces ahí yo ya tengo especificado con claridad a qué me estoy refiriendo con exceso de velocidad. ¿Se entienden, chicos, lo que les estoy diciendo? ¿Se entienden que por vía de la definición aclaratoria yo puedo especificar y ahondar, aclarar, determinar con mayor precisión el aspecto, digamos, intencional del término, y con eso elimino la vaguedad? Bueno, vamos, Ricardo, ¿cuál era el otro punto que me preguntaban? El tema de los metalenguajes, ¿era? Exactamente, sí, lo de metalenguaje. Sí, Justo tengo un problema con bien. internet que se me cortó ahí por eso. Ah, bien, bien. Metalenguaje. No, por favor. Miren chicos, este problema se enmarca en lo que se llaman los niveles del lenguaje, ¿sí? Y
Los niveles de lenguaje están muy vinculados con el tema de que por qué motivo nos interesa estudiar lenguaje en derecho. En derecho el lenguaje es importante, igual que en cualquier ciencia. ¿Por qué es importante estudiar lenguaje en cualquier ciencia? Porque todo conocimiento, en definitiva, se expresa en un lenguaje. En toda ciencia, en última instancia, es un conjunto de enunciados lingüísticos verdaderos. Por eso nos interesa estudiar el lenguaje. Pero en el caso especial del derecho, es doblemente importante. ¿Saben por qué? Porque el objeto mismo de estudio existe en la medida en que se expresa en el lenguaje. Fíjense, si ustedes estudian física, van a estudiar los cuerpos, los entes naturales. Existen en el espacio, el tiempo, en materia. Pero si ustedes estudian derecho, ¿qué van a estudiar? Normas. Las normas, ¿en dónde existen? No tienen una existencia en materia. Son prescripciones. En realidad son enunciados que prescriben conductas. Y son enunciados que se expresan en el lenguaje. Por ejemplo, una norma jurídica puede ser no matar. Entonces, fíjense, el no matar, la norma jurídica, existe en la medida en que se expresa en un enunciado del lenguaje. Entonces, en el caso del derecho, el lenguaje es doblemente importante. Porque interesa desde el punto de vista de que todo conocimiento se expresa en el lenguaje y a su vez el objeto mismo existe de un modo lingüístico. Y esto nos permite marcar la primera diferencia. En el caso del derecho, cuando el lenguaje se usa para que se exprese el objeto de conocimiento, para que se exprese el derecho mismo, entonces estamos diciendo que el nivel de lenguaje al que nos estamos refiriendo es un nivel de lenguaje objeto. En cambio, cuando el lenguaje se refiere a un discurso que se está haciendo acerca del objeto, como el lenguaje no nos está mostrando directamente el objeto, sino que está yendo más allá, está dando un discurso sobre el objeto, como el ir más allá, en griego más allá se dice metá. Entonces, cuando yo tengo un discurso que el objeto que tiene es discurrir sobre el objeto, se dice que eso se llama metalenguaje. Entonces, vamos concretamente al derecho. Una norma jurídica positiva aprobada por el Congreso es el Código Penal. Y el Código Penal tiene un artículo 79 que dice, cuando habla del delito de homicidio, dice, será reprimido de 8 a 25 años, con pena de prisión o reclusión, al que matare a otro. Esa norma está expresada en un lenguaje. Entonces, eso que enuncia el artículo 79 del Código Penal, ¿qué nivel de lenguaje es? ¿Es un nivel de lenguaje objeto o es un discurso acerca del lenguaje? ¿Qué les parece? Es un lenguaje objeto. Ahora, cuando los juristas pretenden describir y sistematizar el orden jurídico, esto de la dogmática, ¿no? ¿Sí? Cuando los jueces pretenden interpretar el derecho y para ello analizan lo que los juristas dicen. Y cuando los abogados, por ejemplo, criticamos una sentencia que ha dictado un juez, que al dictarla ha valorado los distintos análisis que han hecho los doctrinarios acerca del derecho. Todos esos no son acaso distintos discursos, que son un metalenguaje, es decir, un discurso acerca del lenguaje objeto que es la norma. Entonces, allí es que diferenciamos entre lenguaje objeto y metalenguaje. Lenguaje objeto es el que se expresa el derecho, la norma, el principio jurídico. Metalenguaje es un discurso acerca de lo que la norma dice. Pero claro, hay distintos tipos de discurso, hay que ubicarse en cuál nivel.
¿Y por qué? Porque, por ejemplo, los doctrinarios, Núñez y Soler, en su tratado, analizan el artículo 79 del Código Penal y van a decir que bueno, que el delito de homicidio es un delito doloso. ¿Por qué? Y dan la fundamentación de por qué para que se configure el delito tiene que haber dolo. Y definen qué es el dolo. Ahí están haciendo un discurso sobre la norma penal. Pero ¿qué pasa si el juez, cuando interpreta la norma, aplica una u otra teoría distinta de algún doctrinario? Y por allí dice, no, yo me aparto de lo que dice Núñez, porque estoy de acuerdo con la postura de Soler que dice tal otra cosa. ¿No está haciendo el juez acaso un metalenguaje sobre el metalenguaje que hizo el jurista? ¿Y qué sucede si en la sentencia que el juez hizo ese razonamiento para interpretar y aplicar la norma? Supongamos yo defiendo al imputado que lo condene, yo apelo la sentencia. Y al apelar, al recurrirla, tengo que cuestionar, tengo que refutar lo que el juez dijo. Y entonces yo tengo que hacer todo un discurso para decir de qué modo hacer una crítica razonada para demostrar por qué motivo está equivocado la interpretación que hizo el juez tomando tal teoría y no tal otra respecto a lo que dice el artículo 79 del Código Penal. Entonces se da cuenta que es como una escalera. En la base está el lenguaje objeto, que es la norma. En un primer escalón viene un primer nivel de metalenguaje sobre la norma, por ejemplo, el análisis que los juristas hacen de la norma. Luego puede venir un segundo análisis, la interpretación que los jueces hacen de lo que los doctrinarios o juristas dicen de la norma, y después puede venir otro escalón, en el caso de un recurso donde alguien cuestione ese fallo de lo que dijo el juez. Y así podemos seguir una pirámide, una escalera, perdón, ininterrumpida de distintos niveles de metadiscurso. ¿Qué hay? Lenguaje objeto es uno solo, metalenguaje hay diversos niveles de metalenguaje. ¿Qué es lo importante? Lo importante es diferenciar lenguaje objeto de los metalenguajes. ¿Por qué? Porque el lenguaje objeto es donde se expresa la norma, es el objeto de estudio. Y después, dentro de los distintos niveles de metalenguaje, saber distinguir en cuál estamos ubicados y en cuál estamos trabajando. Porque si nosotros somos los abogados que tenemos que apelar el fallo del juez, lo que tenemos que hacer en nuestro metadiscurso es refutar lo que el juez dijo, no repetir lo que dice Núñez o lo que dice Soler sobre lo que dice la norma. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, profe, muy bien. Bueno, me parece que dentro de lo que habíamos hablado iba a ser, se me habían dicho, que íbamos a tener 1 hora y media. Según me justificaron, dice que ninguna persona normal, racional, aguanta más de 1 hora y media atendiendo y mirando la computadora. Y es cierto, medio como que cansa. Por eso yo soy más verbal, hablo mucho, porque me parece que palabra oída es más tolerante. Pero bueno, también aburre, la atención tiene su ciclo. Lo que les quiero decir es que estamos prestos a terminar. Por eso les quería preguntar, ¿alguna otra duda, alguna cuestión puntual, algo? Ricardo, ¿has recabado algo más para que veamos importante? Esta pregunta se la dejo al primero que hable. Veamos quién habla primero, ya que es la última. A ver quién está más Bien. atento. Como los juegos de televisión que aprietan y contestan primero. A ver, ¿quién lo hace? Claro. La textura abierta del mensaje. Sí, perdón. ¿Qué dijo? La textura abierta del lenguaje y la zona de penumbra. A ver. Lo que se llama de la textura abierta del lenguaje está dentro de lo que llamamos los problemas, las limitaciones del lenguaje natural. ¿Qué significa? Los lenguajes naturales, a diferencia de los artificiales, son los que de forma natural y espontánea han ido surgiendo en la sociedad y que adquirimos por el proceso de socialización y educación. Pero, ¿qué es lo que sucede? En hilo temporal, en algún tiempo, se fueron creando los significados de las palabras. Cuando nosotros los aprendimos, ya cada palabra tenía su significado.
Y si tengo alguna duda sobre el significado, voy a buscar la definición lexicográfica, que es la que está en el diccionario. Fíjense qué particularidad. La Real Academia Española va actualizando en distintas ediciones su diccionario. ¿Por qué? Porque las mismas palabras van evolucionando con el tiempo en cuanto a las acepciones o significados. Es decir, el significado de las palabras no es algo, digamos, fijo, que se da en un tiempo y no cambia, sino que es amplio, es abierto, eso es textura abierta, y entonces eso va generando nuevos significados, y estos nuevos significados hacen que en algunos casos, algunos significados entren en desuso, y otros se van generando nuevos significados, y además, el lenguaje natural tienen que estar abiertos a nuevas circunstancias de la técnica, por ejemplo. Fíjense, creo que el texto les pone como ejemplo la concepción in vitro. Imagínense que en la época de Vélez Arfield, en la segunda mitad del siglo XIX, nadie se podía ni siquiera imaginar que la concepción de las personas, la unión del óvulo y del espermatozoide, podría darse en un laboratorio, en una probeta. Entonces, la idea sobre lo que era la persona, el momento o la forma de concebir, etcétera, era acotado a ese tiempo. Pero fíjense, la palabra concepción, que se usaba incluso a los fines de determinar el comienzo, el inicio de la persona por nacer, o de la persona nacida, o el origen de una persona, lo que se hablaba en esa época era obviamente de una relación natural. No se podía concebir el inicio de una persona por una fecundación de células de forma extracorpórea. Pero sin embargo, la palabra concepción tiene una textura del lenguaje natural abierta que permite que luego, cuando surgen estas nuevas técnicas, se pueda seguir empleando y utilizando y entendiendo el concepto jurídico de concepción también para la concepción en vitro, por ejemplo. ¿Sí? Y con eso de la textura abierta, y también la evolución de las palabras, por ejemplo, hasta en la primera mitad del siglo XX, en español, ordenador era la persona que ordenaba. Y hoy ordenador, sobre todo los españoles, se refiere a la computadora. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque las palabras van adquiriendo nuevos significados y van dejando de tener otros. Y la zona de penumbra es cuando no está claro la aplicación, es lo que pasa con los problemas de vaguedad o cuando no sabemos cómo aplicarla a determinadas situaciones. O por ejemplo, cuando tenemos un concepto muy amplio y que permite distintas situaciones, a veces bastante diversas, entonces es difícil, está oscuro, en penumbra para saber cómo aplicar. Por ahí habla una expresión que no me gusta usar porque es bastante difícil. Habla de vaguedad combinatoria, dice. Hay veces que las palabras en sí las entendemos, pero cuando la aplicamos a distintas cuestiones, a veces se nos torna un poco loco. Y es lo que pasa con la palabra juego. ¿Qué significa juego? Realizar una actividad sometida a ciertas reglas. Pero claro, el ajedrez es un juego, las damas es un juego, y la lotería es un juego. Y claro, en el ajedrez no hay azar. En el otro es un juego que depende 100% del azar. En situaciones tan distintas, ¿cómo lo podemos llamar juego ambas? Y bueno, porque tenemos algún punto en común, aunque sea suficientemente vago. Eso nos genera problemas de vaguedad y de oscuridad para la aplicación. Eso se soluciona, ya les dije, la ambigüedad se soluciona con la identificación del contexto. La vaguedad se soluciona con definiciones aclaratorias. Bueno, chicos, ¿alguna otra inquietud nueva? Clarísimo, profe. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, gracias Muchas por gracias, las presentaciones. Espero que les haya servido en algo. Eso es lo importante. Y bueno, creo que lo han grabado, así que lo van a poder usar para repasar. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, Ricardo, gracias de nuevo por haberme invitado y espero que les vaya excelentemente bien en el examen. ¿Hay alguno que sea alumno mío acá o no?
Muy bien, muchas gracias. Tiene carrera, profe. sí. Un placer haberlo conocido. Bueno, porque ya a ese se lo debe haber aburrido, porque ya me he escuchado hablar mucho de todos estos temas. Muchas gracias, profe. No, por favor. Muchas gracias, profe. Gracias, Que les profe. vaya muy bien. Adiós. Gracias. Adiós, Carolina. Chao, profe, gracias. Adiós. Chao, muchas gracias por la clase. Adiós, Melina. Profe, Bueno, ¿usted Ricardo. está en alguna materia de primer año? Sí, yo doy problema de conocimiento en el primer semestre. Buenísimo, era para tenerlo en cuenta. Martes y jueves a Muchas gracias, 13 y a las profe. 10 y a las 18. Muchas gracias, profe. De nada, chicos, un gusto. Espero que les haya... Adiós, profe. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, espero que no los haya aburrido, porque estos temas a veces son... No, muy complicados. buena la clase, profe. Muy buena. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. Espectacular. Muy Gracias, clarificante. gracias. Muy amable, gracias. Bueno, Gregorio, Ricardo, me despido de todos. Espero que ande Sí, todo profe. bien y, bueno, Dale. éxitos. Hasta luego. Adiós. Un genio, profe. Nos vemos. Los que quedan pueden ir saliendo, chicos.